Hola, mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase. Hoy vamos a estar conversando algunos temas muy relevantes a nuestra situación actual. Vamos a estar analizando los capítulos 30 y 31 de Alma. Antes, quisiera agradecer a todas las personas que se unieron en oración en favor de la salud de mi papá. No quería dejar de darles gracias antes que nada y primero que todo. Y vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final. Para entrar con las escrituras, les mencionaba que este tema es muy relevante. Vamos a empezar con el capítulo 30 de Alma. En el mundo que vivimos hoy, que tenemos una cantidad sobrecogedora de información y mucho más disponible para nosotros gracias al Internet, esto es una cosa buena, pero puede convertirse también en algo malo si no sabemos distinguir la verdad del error, que puede ser desafiante. Satanás utiliza mezclar la verdad y el error parte y parte, lo ha hecho desde siempre, para confundirnos. Entonces es de vital importancia para nosotros poder acercarnos más a nuestro Padre Celestial y para poder tener gozo en esta vida, que tengamos una clara idea de cómo enfrentarnos a la confusión que existe en el mundo. Y para hablar de eso, yo he traído, si pensaron una pizza, tienen razón y al mismo tiempo están equivocados. Y esto es lo que hablaba en cuanto a la información. Alguien podría decir muy correctamente que esto es una pizza. Otra persona diría, no, eso no es una pizza, eso es un juguete. Y la verdad realmente está entre las dos. Es una pizza de juguete. Si yo no entiendo esa verdad y me la como, probablemente vaya a tener algunos problemas en la pancita después. Dejando un poco cosas un poco tontas y hablando de las escrituras. Cuando analizamos en familia este capítulo en el que Alma, que era un profeta, se enfrenta a Corior, que era un anticristo, pude encontrar cosas súper lindas que aprendí de mi hijo. Y vamos a eso. Estamos más o menos 75 años antes de Cristo. Los nefitas estaban relativamente viviendo en paz, habían vencido a los lamanitas, los habían echado de sus tierras, los antinefileitas vivían pacíficamente entre ellos y ya estaban establecidos, cuando vino entre ellos este hombre Corior, diciendo que no existía Cristo, que nadie sabía de lo futuro y nadie podía hablar de lo porvenir, que todo era una locura y que la gente no debía estar sujeta a mandamientos, sino que eran libres. Enseñaba también que cuando se acababa esta vida, eso era el fin de todo. Entonces que las personas debían aprovechar para vivir bien y que cada cual debía ver según su capacidad y su oportunidad. Ah, este hombre iba de aquí a allá predicando estas cosas, que más tarde veremos que supuestamente le fueron declaradas por un ángel. Y muchos lo escucharon, excepto los antinefileitas, que cuando lo encontraron enseñando estas cosas, lo entregaron para el juez superior sobre la tierra. Y allí él tuvo un enfrentamiento con Alma, que como ya dijimos era el profeta. Ahora, Alma lo escucha y este hombre dice todas estas cosas y Alma responde. Las cosas que él enseña podemos aplicarlas de forma muy particular a la situación que describí al principio que vivimos en nuestro día a día de hoy. Vamos a las escrituras y vamos al versículo 40. Dice, ahora bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna salvo tu propia palabra únicamente. Este punto es muy importante y nos puede ayudar en gran manera a obtener, a ganar y a desarrollar nuestro propio testimonio. Versículo siguiente. Mas he aquí yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas.
y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? Cuando yo era adolescente y leí esta parte, me quedaba mucho pensando, porque lo que hacía enseguida era pensar en las nubes, en el cielo, en las montañas y en cómo todas estas cosas, el ecosistema del mundo, el orden de los planetas, todo el universo testifica de un creador. Ahora, según la ciencia, y a mí me encanta la ciencia, se habla de que sabemos de que hubo un Big Bang, una inicial gran explosión, y decimos que sabemos esto hablando de ciencia, porque vemos que las galaxias se están separando unas de otras. Entonces, como que hubo un origen y están separándose, están en expansión. Y alguien podría alegar que esto es una razón para pensar que no existe Dios. Ya sabemos cómo se formó el universo. No necesitamos decir, ah, fue Dios. Pero la pregunta permanece, ¿y qué originó esa primera gran explosión? En la ciencia, siempre debe haber algo que genere otra cosa, algo de donde proviene. No puede aparecer de la nada ni formarse de la nada. No es una excusa científica decir que hay un diseño inteligente detrás de la creación. Crecientemente, hay muchos científicos que siguen esta teoría, pero no nos enfrasquemos tanto en la ciencia, es algo que me gusta muchísimo y me fuera de largo hablando de eso. Quería simplemente mencionarlo. Hay más maneras, aún mejores maneras. Hay un camino para saber la realidad de estas cosas. Vamos al siguiente versículo. He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado al Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado a otro inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Quiero enfatizar aquí una parte y cambiarla de negativo a positivo. Alma le dice, has desechado el Espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Ahora, eso fue lo que Coriol hizo mal. Y de eso nosotros podemos aprender. ¿Cómo nosotros lo hacemos bien? Lo cambiamos. Damos nosotros espacio en nuestro corazón, cabida en nosotros, si vamos a usar las mismas palabras, para ser llenos del Espíritu de Dios. Es mediante el Espíritu que nosotros podemos conocer la verdad de todas las cosas, como lo testificó Moroni, y tenemos todas las cosas de testigo. Tenemos los profetas, tenemos las escrituras. En ellas encontramos no solamente la sabiduría y tesoros de conocimiento de gente sabia o de muchos años de estudio y de desarrollo, sino la iluminación divina, hablar a través de estos buenos hombres. Entonces no es que la ciencia sea mala, no es que el desarrollo del pensamiento, el estudio sea malo, ni que sea completamente equivocado, sino que cuando lo unimos con la verdad del Evangelio, cosas maravillosas pasan. Especialmente cuando nosotros damos el paso de fe, que es un requisito. Pero ojo, no es una fe ciega. Y tenemos discursos enteros de autoridades generales que explican que no se trata de tener una fe ciega, nuestra fe no es ciega. Tenemos otra vez todas las cosas como testimonio y están allí. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, ya sabemos cómo podemos obtener la verdad? Es mediante el Espíritu Santo y dándole cabida en nosotros. La pregunta para ustedes, para sus familias, la pregunta para dialogar entre todos sería, ok, ahora, ¿cómo hago yo para darle cabida al Espíritu Santo en mi corazón? ¿Cómo permito esa influencia o cómo incremento esa influencia? Y me gustaría que lo conversen en familia, que lo conversen, que lo analicen individualmente, que lo estudien y de aquí otra vez, como siempre, pueden salir metas. Mi esposa preguntaba durante el estudio de Ven Sígueme a la familia esta semana, ¿cómo podemos nosotros crear este campo protector
para protegernos de las ideas erróneas y equivocadas del mundo. ¿Qué podemos hacer para prevenirnos de que nos afecten, de que nos destruyan, que nos alejen de Dios? Y mi hijo, habiendo leído el capítulo 30 de Alma, dice, Alma utilizó las escrituras. Y cuando yo lo escuché, me quedé escuchando a ver qué va a decir, cómo lo va a decir. Y él dijo, claro, él habla aquí de los profetas, él habla aquí de que tenemos todas las cosas, así que está hablando de la creación. Si él no hubiera leído y estudiado, no hubiera sabido qué responder. Y nosotros complementamos eso diciéndole que así como cuando leemos, aprendemos cosas y aprendemos a discernir la verdad del error, esto trae la influencia del Espíritu Santo que uno nos testifica sobre lo que estamos aprendiendo y nos dice que es verdad, y dos, nos prepara para iluminar nuestro entendimiento al ver otras cosas y discernir la verdad del error. ¿Cuánto necesitamos discernir la verdad del error en estos días en que hay tantas voces hablando de muchas cosas, hablando muy fuerte sobre muchos temas en los que nosotros debemos estar bien plantados? Y esa es una pregunta muy buena también para analizar con la familia. ¿Qué cosas está atacando Satanás? ¿De qué manera se está tratando él de destruir estas cosas? ¿Y por qué será tan importante para él destruir esos principios? Nosotros podríamos decir, yo voy a dar un ejemplo, ustedes conversen en casa de varios más, pero yo quería referirme a la familia. La familia es un principio muy importante dentro del plan de salvación. Y es evidente que Satanás ataca la familia para tratar de desmantelarla, de destruirla o de darle menos valor y estima. Y es porque sabe que puede hacer mucho daño al cogernos por ahí. Ok, entonces ahí ya hay bastante material para conversar en casa, para poner metas, para desarrollar y aún para recibir el gozo que viene de escuchar a los miembros de nuestra familia enseñar la verdad. Mi hijo tiene 10 años y aprendimos, cuando él enseñaba estas verdades, nosotros podíamos sentir el espíritu, podíamos sentir no solo la verdad de sus palabras, sino la influencia del Espíritu Santo a través de él enseñar con autoridad, aún en la opinión de un niño pequeño. Y bueno, eso en parte también es el cumplimiento de las profecías para nuestros días, que los niños pequeños iban a profetizar. Pasemos al capítulo 31. Y hablando de nuestros niños pequeños y de nuestras familias, nosotros tenemos el deber de enseñarles, no solo enseñarles la verdad, sino enseñarles a ellos a encontrar la verdad, enseñarles cómo ellos pueden por sí mismos encontrar su propio testimonio y fortalecerlo. Vamos a las escrituras, capítulo 31, versículo 5 de Alma. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Este gran profeta entendía que ellos podían hacer más por sus hermanos al enseñarles el evangelio puro. Dice que ellos sabían ya que esto tenía un efecto más potente en ellos que cualquier otra cosa. Y cuando él habla de poner a prueba la virtud de la palabra de Dios, él realmente ya había visto el efecto. Y hace un momento hablamos acerca de que no es fe ciega. Y aquí vemos, él dijo como un desafío, vamos a hacerlo, vamos a probarlo, pero realmente ya lo sabe, ya lo ha visto. Y conoce el poderoso efecto de enseñar el evangelio puro, simplemente enseñarlo.
nosotros enseñamos estas cosas y la gente al comprenderlo, especialmente cuando hablamos de que a mí me encanta esta escritura, que Jesucristo dice, yo hablo y las mías me conocen. Cuando aquellos que tienen disposición de seguir a Cristo escuchan la verdad, pueden reconocer su voz y seguirle. Entonces, ¿qué es lo que va a tener efecto en la gente? En la gente que está dispuesta a cambiar, que está dispuesto a seguir a Cristo, escuchar el Evangelio de Jesucristo. Es así de sencillo. Por eso cuando nosotros queremos ayudar a una persona a mejorar en un aspecto específico, lo que hacemos es enseñar la doctrina que está relacionada con eso. Hace algunos años, el tema de la conferencia general fue el día de reposo. Fue un poderoso discurso del presidente Nelson antes de ser el presidente de la iglesia. Y recuerdo que él enseñó muchas cosas acerca del día de reposo que se enseñaron por mucho tiempo y se repitieron y se repitieron. Obviamente, los profetas de Dios de nuestros días tuvieron el sentimiento de que como santos nosotros teníamos que volvernos al día de reposo. Y la forma de ayudarnos a guardar ese mandamiento era enseñarlo. Limpio, puro, el Evangelio de Jesucristo, presentarlo y permitirnos que eso entre y nos transforme. Hay un discurso de el elder Holland que se nos recomienda estudiar como parte del estudio de esta semana y que me gusta muchísimo. Cuando lea este extracto seguramente van a recordarse de cuando lo escucharon en conferencia general. Dice, estamos en verdad enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros miembros de tal modo que eso les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida, o les estamos dando una golosina teológica o calorías espiritualmente vacías. Durante un crudo invierno hace varios años, el presidente Boyd K. Packer comentó que un número considerable de venados había muerto de hambre, aunque tenían el estómago lleno de heno. En un esfuerzo sincero por aliviar la situación, las agencias habían suministrado lo superficial cuando lo que se necesitaba era lo substancial. Lamentablemente habían alimentado a los venados, pero no los habían nutrido. En verdad, Satanás no es discreto en sus enseñanzas. ¿Por qué habríamos de serlo nosotros? Ya sea que impartamos enseñanzas a nuestros hijos en el hogar o lo hagamos frente a una congregación en la iglesia, nunca permitamos que la fe sea algo difícil de advertir. Presentemos sermones basados en las escrituras, enseñemos la doctrina revelada. Y es gracioso porque al principio estábamos hablando de esta pizza, que no es una pizza, que sí es una pizza, que es un juguete, y si me la como, me voy a nutrir. Alguien podría decir que si me como una pizza de verdad tampoco es mucha nutrición, pero eso es más allá. Nosotros tenemos una seria responsabilidad de compartir el Evangelio y de enseñarlo puro. Es nuestra responsabilidad, pero también es nuestro privilegio. Como lo hemos hablado ya en varias clases, nosotros recibimos gozo al hacerlo así. El que enseña y el que aprende, ambos son regocijados mutuamente si lo hacen por medio del Espíritu. Entonces volvemos también al tema del Espíritu Santo. Muy bien, en esta clase hemos aprendido cómo diferenciar la verdad del error y cómo protegernos de las muchas doctrinas del mundo influenciadas por Satanás. Hemos aprendido también nuestra responsabilidad de aclarar la verdad y de enseñar la verdad y la forma de hacerlo. En la próxima clase, y estoy muy emocionado por la próxima clase, vamos a estudiar los capítulos 32 al 35 de Alma y aparte de que vamos a descubrir la forma en que Alma
utilizó la palabra de Dios para ayudar a los oramitas, eh, ayudarlos a ver su necesidad de mejorar, de cambiar y de cómo lo podían hacer, vamos a ver uno de los testimonios más potentes de las escrituras en cuanto a la expiación. Y probablemente tomemos ahí más tiempo de lo que tomemos en el resto de cosas. Estoy muy animado por tener esa conversación con ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, yo sé que Jesucristo vive, yo sé que nosotros podemos acercarnos más a Él a medida que pongamos esfuerzo en traer el Espíritu Santo y su influencia a nuestra vida y que quitemos de delante de nosotros los estorbos que le impiden llenarnos. Yo sé que vale la pena, yo sé que nos va a llenar de gozo, yo sé que tenemos un Padre Celestial que es muy real, que creó todas las cosas y que todas ellas están como evidencia. Tenemos un personaje de la Trinidad que puede ayudarnos a comprender que esto es realidad. Permitamos su influencia en nuestras vidas. Es mi oración y mi invitación. En el nombre de Jesucristo, amén. Para los que se quedaron hasta el final, tuve una conversación con mi papá en la que los dos estábamos llorando. Nos sentíamos muy agradecidos por las oraciones de todos. Él está todavía hospitalizado, pero ya está mejorando. Por mucho tiempo solo nos decían está estable, y ahora ya por fin nos dicen que se está mejorando. Tenía un cuadro respiratorio muy complejo que nos tenía muy preocupados. Y lo que él me dijo es que él podía sentir la influencia de las oraciones de muchos justos obrar en su favor. Y yo también lo pude sentir. Yo ayuné, era mi papá, estaba muy preocupado. Y pude sentir que Dios estaba escuchando la oración de muchísima gente justa, que oraba con fe y con sinceridad, y que para él era agradable recibir esta ofrenda de amor. Mi papá está muy agradecido, está más agradecido más allá de las palabras por sus oraciones, y yo también. No sé qué más le puedo decir aparte de gracias, pero quiero que sepan que es de todo corazón. Nos vemos en la próxima clase. Estoy muy animado porque el tema que vamos a tratar incluye mi capítulo favorito de tal vez todas las escrituras. Así que nos vemos. Conmigo hasta la próxima. Chao.